La semana que nos vimos, la última semana que nos vimos, Dios me dio una palabra y me hablaba que te hablara de reverdecer. ¿Te recuerdas que hablamos de eso? Hablaba de que venía un tiempo para reverdecer, donde lo muerto tomaba vida. Y esto tú lo puedes aplicar incluso para tus sueños, la visión de vida. Aquellas cosas que tú pensabas que ya no iban a ser, van a ser. Entonces el Señor hablaba de reverdecer. Y también el Señor me hablaba de dar fruto. ¿Te recuerdas que dijimos que ibas a florear y dar fruto? Pues bien, el Señor me habló este mensaje. Fue un mensaje, te voy a ser muy honesto, que el primer borrador que hice, no mucho lo pude entender porque habían cosas que había que discernir más profundas. Y me costó honestamente hacer este mensaje de Dios, discernirlo más que todo y entenderlo como el Espíritu Santo quería. Así que te voy a pedir toda tu atención y te voy a pedir que apuntes, que abras tu Biblia. Quiero ver cuántos traen su espada, levántenla ahí, aunque sea digital, levántenla. Y quiero que subrayes, quiero que estés anotando porque hay cosas que son importantes. Quizá este mensaje nunca lo vas a oír o nunca lo has oído en toda tu vida. De hecho, te voy a ser muy honesto, cuando el Señor me lo hablaba, para mí fue impactante, para mí fue una revelación profunda de su palabra y creo que lo compartimos con el primer servicio. Los del primer servicio estaban con gozo en su corazón por lo que estaban aprendiendo. Así que quiero que abras tu Biblia conmigo en Lucas. Yo te lo voy a poner ahí, aunque por favor búscalo en tu Biblia y apunta. Lucas 13:6. Ojo con esto. Iglesia, te bendigo por estar en este lugar. Gracias por poner al Señor en primer lugar en tu vida. Gracias porque no pusiste en primer lugar la cama. Gracias porque no pusiste en primer lugar actividades de recreación, sino que pusiste en primer lugar al Señor en tu vida. Eso es bueno. La palabra del Señor nos dice que amemos al Señor con todo nuestro corazón, que Él sea el primero en nuestro corazón, ¿ok? Entonces Lucas 13:6 dice: dijo también esta parábola. ¿Qué es una parábola? Es una historia que tiene una verdad central. Así que vamos a ver acá ciertos aspectos importantes, vamos a ver figuras que son importantes para nosotros, para aprender. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, ¿ok? Entonces, y vino a buscar fruto. ¿Qué fue lo que llegó a buscar? Fruto en ella, y no lo halló. Y le dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar, subraya eso, 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Mira esto, lo que dice el 8. Él entonces respondiendo le dijo, el viñador, el encargado de la viña: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Mira lo que dice el 9. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Ok. Cuando yo terminé de leer esto, quedé frío. Soy muy honesto. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes las figuras, te da más frío. Te pones erizo. ¿Quién es el dueño de la viña? Dios. ¿Quién es el viñador? Jesús. ¿Cuál es la viña? El reino. ¿Y cuál es la higuera? Nosotros. Entonces, cuando yo miraba esto, a mí me dio un poco de temor y me preocupé, porque a mí me gusta pensar, imaginar y que mi mente vuele cuando estoy leyendo la palabra. Creo que todos los que estudiamos la Biblia, eso nos pasa. Dejamos que nuestra mente vuele y me preocupé porque me imaginé al Señor venir a revisar la higuera, venir a la iglesia y que el Señor venga emocionado y diga: wow, voy a ir a mi higuera, voy a ver cómo está Cabot, porque Cabot ha de estar ahorita en este tiempo, a estar fructífera, a tener mucho fruto. Y cuando ven al Señor, lo que viene a encontrar son simplemente hojas, no encuentra fruto. Eso me dio cosa. Yo me puse a pensar: Señor, ¿y si tú quieres una iglesia llena de fruto y solo vienes a encontrar un puñado de gente estéril espiritualmente? Cuando tú lees este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente, dice que el hombre fue 3 años y cuando no encontró nada se decepcionó. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos decepcionado en la vida cuando esperamos algo de la vida
y no se da. Cuando tienes ilusiones en algo y esperas que va a ser así y no se da. Los que trabajamos vendiendo o hacemos ventas, a veces tenemos ya un negocio, ya el negocio está en el horno, está listo y de repente nos dicen no gracias, nos decepcionamos, nos desilusionamos, aunque vayamos a tocar la próxima puerta, pero nos desilusionamos porque tal vez teníamos esperanzas. Entonces yo me pongo a pensar en esto. El Señor sembró la iglesia, el Señor sembró con un propósito específico. Y el venir a buscar el fruto y ver que no está cumpliendo con el propósito, creo que ha de ser muy decepcionante. La Biblia nos enseña que el dar fruto es una característica básica y fundamental en la vida cristiana. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los que nos decimos cristianos tenemos que tener fruto. Todos tenemos que dar fruto. Todos los que estamos acá tenemos la obligación de dar fruto. Ya sea poco o mucho, pero tenemos que dar fruto. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Te voy a enseñar. Dice, ustedes darán honra a mi Padre dando ¿qué? Entonces tú honras al Padre cuando das mucho fruto. Mira pues. Y así demostrarán que son mis seguidores. Todo cristiano está designado a ser fructífero. Yo no sé si tú recuerdas en el huerto, en Génesis 1:28, el Señor en el 1:28 dice, y los bendijo, dice la palabra, y les dijo, ¿qué fue lo que les dijo después de bendecirlos? Búscalo ahí, fructificaos y multiplicaos. Ojo con esto, los bendice para que fructifiquen y para que se multipliquen. Entonces, una de las señales importantes de saber si nosotros estamos dando fruto es la multiplicación. ¿Estamos claros en esto? Es la multiplicación. El Señor desde Génesis, en toda la Biblia, te vas a dar cuenta que el deseo de Dios es este, que toda su creación, que sus hijos, que los servidores, que sus siervos, que sus seguidores, todos demos fruto. El Señor quiere que fructifiquemos y quiere que nos multipliquemos, ¿ok? Vamos a hablar un poco de la multiplicación más adelante, solo déjalo ahí en pendientes. Entonces, en Juan 15 vemos algo interesante, que Dios sí espera que demos fruto, pero espera que nuestro fruto sea abundante. No quiere que sea escaso. Quiere que sea abundante para que nosotros lo honremos. Y si te das cuenta, Juan deja algo bien claro y nos enseña que Jesús no tiene discípulos que no dan fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos acá, si nosotros decimos que amamos al Señor, que servimos al Señor y seguimos al Señor, entonces tenemos que tener fruto. Tenemos que tener vidas fértiles, vidas fructíferas. Y entonces estaremos honrando al Padre. Pero si no estamos dando fruto, nos metemos en dos problemas. El primero te voy a decir cuál es. Que deshonramos al Padre cada día de nuestra vida. Y segundo lugar, que el Padre nos va a remover porque somos inútiles. ¿Qué fue lo que dijo el dueño de la viña? Quítenme ya esta higuera. Ya 3 años no da fruto, quítenla de ahí. Me es inútil, no sirve. No está cumpliendo el propósito por el cual la puse. Es como que tú en tu jardín siembres un palo de aguacate con la esperanza que te dé aguacates y pasan 10, 15 años y el aguacate solo es frondoso, solo tiene hojas y no te da fruto. ¿Para qué lo quieres? Eso te sirve para darte sombra, pero no para el propósito para el cual fue puesto. Otra cosa que me impresionó de la palabra del Señor, de lo que dice Lucas, la parábola que leímos, es que es bien específico Lucas en cuanto al tiempo. ¿Cuánto tiempo dijo que había sido? 3 años en que el hombre había venido a la viña a buscar fruto y no lo había encontrado. Entonces, ¿qué aprendo yo de estos 3 años? Que el Señor tiene un registro de las veces que viene a nuestra vida para buscar si hay fruto. De las veces que el Señor ha venido en nuestra vida, el Señor ha encontrado en nosotros hojas o ha encontrado también fruto. ¿Qué es lo que ha encontrado? ¿Ha encontrado puras hojas? Déjame decirte algo. Si el Señor ha venido y ha encontrado puras hojas en tu vida, las hojas no son suficientes. El Señor quiere fruto y quiere fruto en abundancia. Entonces, ¿qué es lo que el Señor encuentra en nosotros? Yo no soy el dueño de la viña. Tampoco soy el viñador. Soy el asistente del viñador.
Y como asistente del viñador, yo te voy a decir algo. Cuando yo veo algunos árboles que no están dando fruto, me desilusiono, me pongo triste, me decepciono y sobre todo a veces me molesto de estar viendo que se está abonando, que se está regando el árbol y el árbol simplemente es infértil. El árbol simplemente es infructuoso. Si yo, que soy el asistente del asistente del asistente, ¿te puedes imaginar qué siente el dueño de la viña? ¿Te puedes imaginar el dolor del corazón del padre cuando viene a buscar en ti fruto y no lo encuentra? Otra cosa que encuentro con estos 3 años es algo bien interesante y te voy a decir qué es. Que el Señor en su paciencia tiene límites. ¿Estás entendiendo? Tiene límites. Que si son largos, son extensos, por supuesto que sí, pero tiene límites. 3 años duró su paciencia y cuando vio que no dio fruto dijo, córtenlo. Solo porque el otro llegó a rogarle que no se cortara y que le dijo que le diera una oportunidad para dar fruto, le dio, pero su paciencia se acabó. Ahora mira, pues, hay algo bien interesante y quiero que lo entiendas. En la Biblia no dice en ningún lado que el reino de los cielos tiene un almacén o una bodega donde hay árboles infructuosos. Todo árbol que es removido, ¿qué dice la Biblia que pasa con él si no lleva fruto? En Mateo 7:19, es echado al fuego. Entonces esto es una advertencia, prejuicio. Es una advertencia que el Señor le hace a sus seguidores, es una advertencia que el Señor nos hace a nosotros, a los árboles que estamos en su viña, para que entendamos que tenemos forzosamente que ser fructíferos. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? Ponte a pensar, no, es que el Señor me va a quitar, hermano, y me va a poner en otro pedazo de tierra. ¿Para qué? Le dice, estás inutilizando la tierra también. Le dice el Señor, mira papito, discúlpame, ese árbol no dio, simplemente no dio, hay que quitarlo, echarlo al fuego. Están robándole un espacio a otro árbol que podemos sembrar acá y que puede ser fructífero. ¿Qué sentido tiene dejar un árbol que solo está consumiendo los nutrientes, está creciendo y no está cumpliendo el propósito para el cual fue llamado? Y aquí es donde yo te quiero preguntar, ¿cuál es el propósito por el cual fuiste llamado? No me vayas a salir con, es que yo soy doctor. No, esa es tu profesión. ¿Cuál es el propósito del cielo por el cual fuiste llamado? Y la pregunta es, ¿estás cumpliendo con ese propósito? Sí, es que yo soy doctor, sí, pero tu propósito, ¿cuál es? Esa es tu profesión. ¿Cuál es la vocación que el Señor puso? La vocación espiritual. ¿La estás cumpliendo? Si el Señor viniera a revisar hoy si tienes fruto, ¿qué encontraría honestamente? A veces somos tan ocupados que nos olvidamos que esta vida es pasajera y que Dios nos puso en esta vida con un propósito. Hay mucha gente que se muere sin poder alcanzar su propósito, se muere infructuosa. ¿Cuál es tu propósito? ¿Lo estás cumpliendo? Porque la Biblia me enseña que si no lo estás cumpliendo, tarde o temprano el Señor se va a cansar y te va a quitar de ese espacio que estás ocupando. ¿Recuerdas tú aquella escena que aparece en Marcos 11, 12 al 14, hablando de higueras? Cuando viene Jesús y dice que sale de Betania, te lo voy a poner ahí en pantalla. Cuando viene Jesús y sale de Betania y dice la palabra del Señor que Él ve una higuera, vio una higuera que era frondosa y viene el Señor y llega con la esperanza que esta higuera tuviera fruto. Y cuando llega, revisa la higuera, se da cuenta que no hay fruto. ¿Cuál fue su reacción? Quiero que leamos. Al día siguiente salieron de Betania y Jesús tenía ¿qué? Vuélvelo a decir, Jesús tenía ¿qué? Hambre. Que no se te olvide esa palabra y subráyala. Jesús tenía hambre. A lo lejos vio una higuera con hojas, fue a ver si tenía frutos para comer, pero la higuera no tenía más que hojas porque no era época de cosecha. Ahora mira, Jesús le dijo que nadie coma de tus frutos, nunca más.
Los seguidores escucharon a Jesús decir esas palabras y todos sabemos que al otro día la higuera estaba seca. ¿Te recuerdas de eso? Ok. Entonces, antes de continuar, déjame aclarar algo, porque la vez pasada lo prediqué y mucha gente me preguntaba, ¿pero por qué Jesús hizo esto? ¿Qué acaso fue un capricho de Jesús? Jesús en un momento de cólera, de ira, estalló y maldijo a la pobre higuera. ¿Qué culpa tenía la higuera si no era tiempo de cosecha? ¿Cómo le está pidiendo lo imposible a la higuera? Pero déjame enseñarte. En Palestina crecían varios tipos de higueras. Y, oye esto, un aspecto que es muy importante en cuanto al crecimiento de la higuera, oye, el crecimiento va ligado o tiene que ver, hay una relación profunda de la hoja con el fruto. Las higueras, aunque no fuera el tiempo de cosecha, como dice la Biblia, todas las higueras, siempre y cuando tengan hojas, tienen que tener un pequeño prefruto, un pequeño frutito que se llama taksh. Y el taksh es un pequeño fruto que sale juntamente con la hoja. Es un pequeño fruto. Es un pequeño fruto que no importa si se come verde o se come maduro. Es como un jocote. Tú te puedes comer un jocote verde o un jocote maduro. ¿Me entiendes? Entonces, de hecho, este se vende y se comercializa en los mercados. Los árabes así lo conocen como taksh. Entonces, esto es importante porque nacen simultáneamente. El problema es que después de la primavera empiezan a echar hojas y todos los árboles que tienen hojas tienen que tener por lo menos un poco de taksh. Si no tienen taksh, quiere decir que el árbol es infértil y en toda la temporada no va a dar fruto. Entonces, ¿fue un enojo de Jesús? No. ¿Fue un capricho de Jesús? Claro que no. Simplemente Jesús estaba en su razón. Jesús fue a ver que la higuera estaba frondosa y después de revisarlo se dio cuenta que no tenía fruto. Dice la Biblia que no halló nada más que hojas, no había taksh. Entonces, era un árbol que no era útil, no era valioso para los que viajaban, porque solo tenía hojas. Ahora mira, pues, las hojas tienen un significado y las hojas hablan de algo que se llama apariencia. Aparentemente son frondosos, tienen fruto, pero solo es externo. Ahora, cuando la Biblia se refiere a las higueras, por lo regular siempre lo etiqueta o es una aplicación directa para Israel. Todos sabemos eso. Cuando habla de la higuera, siempre en la Biblia, casi siempre se refiere a Israel. Es un tipo de figura. Entonces, en este caso es una aplicación a la religión pretenciosa de los judíos en Jerusalén, de los líderes judíos. Recuerda que cuando Jesús maldice a la higuera y después Jesús se va directamente a Jerusalén, porque él estaba refiriéndose a ellos. Los discípulos no lo entendieron. Los discípulos solo lo vieron todo literal, no entendieron la figura que estaba detrás. Y por eso cuando tú ves Marcos 11, 15 al 19, ves a un Jesús molesto, tirando mesas, sacándose el cincho y pegándole a todos. ¿Por qué? Porque la casa que en realidad al inicio tenía actividades santas, tenía era fructífera espiritualmente y saludable, ahora se había corrompido. Ahora era una casa vacía, una casa inútil, una casa fuera del propósito para el cual fue llamada y una casa en contra de los lineamientos o los mandamientos. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, mi casa será llamada casa de ¿qué? Oración. Ese era el propósito, que fuera casa de oración, pero ustedes la volvieron casa, cueva ¿de qué? De ladrones. Entonces, cuando Jesús llegó, solo habían hojas. De lejos los vio y de lejos ellos tenían apariencia de piedad y un aparente celo por las cosas santas. Pero cuando ya el Señor llegó a ver, se dio cuenta que ellos no amaban la justicia, no practicaban la justicia, no había amor en ellos, no había misericordia y no caminaban humilde y rectamente delante de Él. Y por eso el Señor se molestó. Cuando el Señor maldice la higuera, ojo con esto. Esto es bien interesante y te voy a decir por qué. Porque hoy en día hay muchos cristianos que se vienen a sentar a las sillas de la iglesia,
que son frondosos, pero solo tienen estas señales externas, pero no tienen fruto. Se ven llenos de hojas, pero son sin fruto. Hoy ves higueras enormes en Guatemala y en todo el mundo, pero cuando tú ves las grandes higueras, las grandes iglesias, pero sin fruto, con gente vacía, con gente inútil. Y no solo las grandes, las pequeñas también. Yo te puedo garantizar algo, que en medio de nosotros hay gente que es pura hoja, sin fruto. Te lo puedo garantizar y te los puedo señalar. Y esto es interesante, porque hay mucha gente que vive apariencias en la vida cristiana y son como este Demas que aparece en 2 de Timoteo 4:10, que tenía bien engañado aún al apóstol Pablo. El apóstol Pablo creyó que era un buen cristiano, pero a la hora de, como decimos acá, rajar ocote, lo dejó. Y mira lo que dice Judas. Judas 1:12 dice: esta gente es un peligro para ustedes en sus reuniones fraternales. Solo vienen a comer y a divertirse sin tener ningún respeto a Dios. Son como nubes sin agua que arrastra el viento, y como árboles que deberían de dar fruto, pero no lo dan. Mira lo que dice: están completamente muertos, así que serán arrancados de raíz. ¿Por qué? Porque la gente que no da fruto es gente inútil. Es gente que no sirve en el reino. Ahora, entiendo muy bien, los que están conmigo en matrimonios entenderán lo que voy a decir. Estamos leyendo un libro que es de estaciones, de las estaciones de Estados Unidos, que es invierno, verano, tú ya sabes, otoño y todo este rollo. Pero hay algo bien interesante, como cristianos muchas veces pasamos por esas estaciones de otoño donde no hay ni hojas, quedamos así, pelones completamente. De ahí pasamos al invierno, donde ahí sí no se da pero nada. Y de ahí viene la primavera, todos lo sabemos y todo florece. Pero el problema es que espiritualmente muchos pasamos por el otoño y nos vamos al invierno y nos quedamos estancados décadas, siglos y vida eterna. Nos quedamos estancados en el invierno. ¿Por qué? Porque empezamos con ese otoño. Pasa algo en nuestra vida, no salen las cosas como esperamos, nos enfermamos, se nos cae un negocio. Dios nos está probando, pero nosotros no lo entendemos. Se nos cae, nos enojamos con el cielo, seguimos viniendo a la iglesia, pero entramos al otoño donde somos pasivos espiritualmente y somos conformistas. ¿En el qué? Que si, bueno, entro a la iglesia y si salgo bendecido, bueno, y si no salgo bendecido también. Vengo a la iglesia y si no voy al lugar santísimo y me quedo en los atrios, pues igual. Vine. Muchos vienen a la iglesia solo por cumplir, porque hay algo en su interior que les dice: no, hay que cumplir, pero eso no es ser cristiano. Mucha gente se conforma y lo peor es de que cuando estamos en otoño pasamos al invierno, y el invierno es el acomodamiento. Y a veces nos acomodamos tanto a la vida espiritual mediocre y quebrada que llevamos, que también nos acomodamos al estilo de este mundo, al sistema de este mundo. ¿Por qué? Porque somos, en teoría, cristianos, venimos a la iglesia, pero cuando está predicando el pastor o alguien es muy cristiano y lleva la vida como es, dice: no, ese es un fanático. ¿Te has dado cuenta de cristianos que dicen eso? Que hay cristianos que son fanáticos. No, hombre, es que ni una chelita, eso es fanático. Ni un cigarrito, ese es fanático. Ni un porrito de mota, ese es fanático. ¿Por qué? Porque ya nosotros nos acomodamos incluso al sistema del mundo, donde llamamos a las cosas malas como que si fueran buenas, y a lo bueno lo llamamos malo. Y entonces es inevitable que nuestra vida espiritual se vuelva estéril. Y te voy a enseñar algo. Dios nunca, óyelo bien y que no se te olvide, Dios nunca bendice a una vida estéril. ¿Estás comprendiendo?
En la antigüedad la esterilidad era maldición de Dios, así entendían, porque no eran fructíferas. Pues bien, oye esto, cuando eres estéril espiritualmente, cuando no das fruto, Dios no te bendice. Ah, pastor, pero mire, yo soy doctor, tengo un BMW del año allá afuera, tengo mi casota y los bancos llenos. Que tengas dinero, que tengas posesiones, que tengas todo lo que tú quieras, no quiere decir que seas bendecido. Porque te voy a decir algo. Tú puedes estar bien económicamente, pero la Biblia dice que las bendiciones de Dios no traen tristeza con ellas. Jamás. Y el problema es de que hay gente que puede estar muy acomodada, puede tener éxito, pero en su corazón están vacíos. En su corazón están muertos. En su corazón sienten que algo les falta. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con el propósito celestial que les fue designado. ¿Cuántos así hay aquí? Sí hay. ¿Estás entendiendo? Jamás te va a bendecir Dios. Y te voy a enseñar en Génesis 1:28. Te lo puse intencionalmente. Porque Dios bendijo al hombre con propósito. Ok, te voy a bendecir porque vas a ser fructífero y te vas a multiplicar. Pero si no vas a ser fructífero, ¿por qué te voy a bendecir? ¿Estás comprendiendo? Por eso quiero enseñarte algo. Y aquí voy a entrar un poco a lo que es multiplicación. Mira pues. Si no entiendes, yo después te lo explico. Recuérdate que a mí me costó mucho también agarrarle la onda al cielo de lo que venía. Ojo con esto. La gente piensa que la maldición fue que la higuera se secara. ¿Cuántos lo creen así también? Ah, se secó, sí, es que esa fue la maldición, se secó la higuera. Eso no fue la maldición, eso solo fue la consecuencia. ¿Cuántos de nosotros hemos oído personas, te lo explico mejor, personas que quebró su empresa, vienen infortunios, las cosas no salen como esperaban, viene la enfermedad, les cae la suegra en la casa y dicen, esto tiene que ser una maldición? ¿Has oído de eso? No, es que yo estoy bajo maldición. Pero déjame decirte algo, voy a sacar pruebas, porque cuando vienen pruebas también te aprieta el Señor. Pero saquemos las pruebas de acá, estamos hablando de maldición. Cuando vienen infortunios, vienen esto, y vienen este tipo de cosas que nosotros decimos que es maldición, esa no es la maldición. Simplemente son las consecuencias. ¿Por qué? Porque la maldición fue que nadie coma de tus frutos nunca más. Y la consecuencia fue que se secó. ¿Estás comprendiendo? Pero la maldición fue que nadie coma de tus frutos nunca más. Y aquí es donde viene esto y quiero que lo oigas. Israel hasta el día de hoy dejó de ser bendición para muchas personas. ¿Comprendes? De Israel ya no comemos de su fruto espiritual, ya no hay nada. Ellos simplemente son una religión, pero no hay nada espiritual. Hoy el mundo se está alimentando de la iglesia cristiana y si no tenemos cuidado, de repente tampoco se van a alimentar de nosotros. Israel ya no es una potencia en muchas cosas, pero espiritualmente no es potencia. ¿Estás comprendiendo esto? Entonces, la maldición, oye esto, la maldición no consiste en que te seques. La maldición es que nadie coma de ti. Y aquí es donde te dije que íbamos a arrancar. Hay algo que quizá no hemos entendido y es lo siguiente, que cuando tú das fruto que se manifiesta, los frutos tuyos, tus actitudes, se manifiestan en paz, que es el fruto del Espíritu Santo, en paz, gozo, amor, benignidad, o sea, está el fruto del Espíritu Santo, pero ese fruto se manifiesta en ti. Entonces tú lo haces no para ti, lo haces para otros. ¿Estás comprendiendo? Esas acciones llenan, sacian la necesidad de otros, no las tuyas. Pero a ti te bendice Dios. A mí me bendice Dios por esas actitudes. Me bendice porque estoy siendo fructífero. Pero esas actitudes a mí no me benefician, benefician a otros. Me bendicen, pero benefician a otros, sacian la necesidad de otro. Te explico. Norman se porta muy bien, no mira mujeres, honra su matrimonio. Él es bendecido, él vive contento porque es algo que ya está en él. Pero la que va a comer de ese fruto es su esposa. Ella va a ser la saciada. Va a decir, ¿cómo le decís? Mi negrito, no sé cómo le dirá.
o no sé cómo le dice, mi chato me bendice y eso la va a hacer a ella crecer y honrar a su esposo. ¿Estás entendiendo por qué? Porque ella está comiendo de su fruto. Si tú no robas, si tú no mientes, si tú te alejas del pecado, al que vas a bendecir es a otros. Otros van a alimentarse de ese fruto, tú no te alimentas de él. Y te voy a decir por qué. El fruto que buscaba Jesús en la higuera, ¿era para la higuera o era para él? ¿Quién iba a ser el beneficiado, la higuera o Jesús? Jesús. La higuera, el fruto no era para la higuera, era para otro. Y el problema entonces es este, mira esto pues, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, el fruto está dentro de nosotros y el fruto fluye ese fruto del Espíritu Santo en nosotros para afuera, fluye el amor y tú lo manifiestas por ejemplo en obras de amor al prójimo, sensibilidad a las necesidades de los necesitados, solidaridad con los que están sufriendo, dedicación a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo el día de ayer Guayito y su esposa, su amor, el fruto, sus acciones salieron y fueron a acompañar a los hay que están pasando por una situación difícil, que su bebito no ha salido del hospital. Me imagino que toda la iglesia también ha de haber llegado, pero porque todos estamos dando fruto. ¿Estás entendiendo? Hay ese fruto de amor, todos fuimos, pero me enteré que fue Guayito. Más adelante me van a decir que llegamos todos. Pero fue Guayito y su esposa. ¿Por qué? Porque ese fruto. Y te voy a decir algo. ¿Quién comió ese fruto? Los hay. Están sumamente agradecidos y bendecidos. Nuestra hermana Paola recibió bendición de parte de ellos. A ellos el Señor los bendice por eso. Pero los beneficiados fueron otros, de sus acciones. Por eso es de que Dios, cuando Dios dice quiero que den fruto en abundancia, es porque Él quiere que le des de comer a otros que están buscando comer, saciar sus necesidades, a otros que están en el colegio, en la universidad, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en todos los lugares donde nos movemos. Va a haber gente que va a querer comer del fruto de nuestras acciones. Y aquí es donde viene el problema, que muchos de nosotros queremos el fruto para comérnoslo nosotros. Quiero la bendición, pero también quiero saciarme a mí. Y eso no es así. El fruto que tú produces es para saciar a otros. Si tú no has entendido hasta este momento que dar fruto, fíjate pues, si no has entendido que dar fruto es para el servicio de los demás, tú no has entendido claramente cuál es la voluntad de Dios. Si por ejemplo yo soy millonario, yo no tengo tiempo para estar sirviendo en la iglesia, no tengo tiempo, pero soy millonario y Dios me ha dado esa provisión y el propósito de Dios es de que esa provisión la ponga para el servicio del reino y yo no la doy porque digo es mi fruto, esto es mío, dejo de cumplir el propósito y no he entendido cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Y te enseño por qué. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, Jesús vino a morir para beneficio de Él. ¿Para beneficio de quién? Él vino a servir, Él puso los frutos. Él puso el fruto de su sacrificio, el fruto de su dolor, lo puso ahí para que nosotros tengamos ese fruto de arrepentimiento, comamos del fruto de arrepentimiento y seamos salvos, ¿sí o no? Ahora, ¿era la voluntad del Padre? Claro que era la voluntad del Padre. Mateo 26, 36 en adelante, el Señor Jesucristo viene y se va a orar y le dice, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, mas que se haga tu voluntad. Sí, mi hijo, vas a sufrir, es doloroso, te van a arrancar la piel, vas a llorar, vas a sentir que se te va la vida, pero papito lindo, es mi voluntad porque vas a dar fruto para que muchos puedan ser beneficiados. Uy. Pero nosotros no queremos dar fruto. Cuando el Señor se dio en la cruz del Calvario y Él le sirvió a otros, ahí vino la multiplicación.
Porque hasta el día de hoy somos millones de personas que estamos sirviéndoles y estamos en los pies del Señor por ese sacrificio de uno. Cuando nosotros entendemos que dar fruto es servirle a otros, entonces ya no van a haber sillas vacías. Pastor, entonces nuestra iglesia es infructuosa. Sí, es infructuosa. Te lo digo con mucha tristeza, sí es infructuosa. Pero es que, pastor, disculpe, pero es que no es infructuosa, porque yo estoy dando fruto, estoy metido en HD, MD, en XD, WE, en todas las ondas, en la WF, en la NFL, en todo estoy metido, pastor. Sí, pero ahí solo te estás beneficiando tú. Hay unos que están así cargados, enormes de fruto, pero no lo dan. Y hay gente allá afuera que está necesitando el fruto que tú tienes, pero tú te niegas a darlo. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, la intención del Padre es que tú entendieras esta revelación, que entendieras que Él murió en servicio por los demás. Él dijo: señores, yo no vine a ser servido, vine a servir. Y el servir es, incluso en la cruz del Calvario, morir. Cuando tú mueres todos los días a tu yo, estás sirviéndole al Señor, estás sirviéndole y dando fruto que otro va a comer. Cuando tú respetas tu casa, cuando tú no eres un borracho, cuando tú no andas con mujeres de arriba para abajo, cuando tú honras a tus hijos, tus vecinos lo ven y aunque no te lo digan, están comiendo del fruto. ¿O no te han dado vos reportes del City y Maco? Que aunque son feos, dicen que son lindos. Son ejemplo, Maco, en tu casa. Porque Maco es una persona que siempre andan dando fruto en su colonia, en su condominio. Saludan, bendicen a la gente. Y aunque tal vez a veces le dan ganas de tirarle el carro a Maco la gente, y tal vez Maco brinca y se quita el carro, por dentro la gente está alimentándose de ellos, aunque no se los diga. Tenemos que dar fruto. Si tú entiendes lo que es el servicio, vas a querer morir todos los días. Porque entonces vas a dar fruto. Vas a pedirle al Padre: Señor, hazme ser fructífero y dar mucho fruto. Y ahí va a empezar la multiplicación. Jesús no murió solo para que estés sentadote ahí. Jesús no murió en la cruz del Calvario solo para que te estés poniendo verde y frondoso, pero sin nada de fruto. Para que lleves una vida espiritual quebrada e infructuosa. Jesús murió para que des fruto y fruto en abundancia. Esa fue la intención. Si no te has dado cuenta, cada generación fue puesta por Dios en un momento cronológico en un momento cronológico y demográfico para impactar y servir a su nación. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Si solo estamos preocupados en llenarnos nosotros y en mí, yo quiero ser bendecido, quiero mis frutos, no, esto es para mí. Muchas generaciones se murieron sin dar fruto. Muchas generaciones se murieron sin dar fruto. Por muchas generaciones que no dieron fruto, la iglesia hoy está como está. Ya voy a terminar. Dice Tito 3:14, que nuestra gente aprenda a dedicarse a hacer el bien y ayudar a los necesitados. Así su vida no será inútil. Tú eres útil cuando tú te dedicas a hacer el bien, cuando ayudas a los necesitados. Pastor, es que mire, yo estoy dando allá sonrisitas. No, iglesia, entiende. No es eso. No es llevar un suéter, eso es bueno, eso es obra social. Obra social hay muchas iglesias que hacen, pero llevar el mensaje de vida y salvación, eso es más importante que un suéter. Es más importante que un plato de comida. El Señor lo dijo: ustedes me siguen porque les doy de comer. Me siguen porque les doy y se hartan. Pero ustedes tienen que comer del pan de vida. El pan de vida soy yo. No, eso sí ya no. Eso sí ya no nos gustó. La
gente, y mira, subimos ahí que estamos haciendo obra social porque queremos quemar perfil, pues. Pero ¿sabes cuál es el trabajo más importante? Llegar al corazón de esa gente. Presentarles el reino. Y después les das su abrigo, pues, porque también hay que hacerlo, y su tamal y ponche, pero lo importante es llevar el mensaje de vida a esas personas que se están muriendo. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor se está muriendo y vienen con hambre a nosotros y no encuentran fruto? Hay gente allá afuera que necesita comer el fruto que Dios dio a tu vida. Hay allá adentro algo, un propósito. Así que dile al de la par, mira, ya basta de ser pura hoja, empecemos a dar fruto. ¿Cuál es la condición para dar fruto? La palabra del Señor nos la enseña en Juan 15:10. Dice la palabra, si guardáis mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Entonces, una manera de dar fruto es guardar los mandamientos y permanecer en él. Y eso me habla de obediencia. Cuando tú guardas sus mandamientos, ellos van a fluir de ti. Si tú guardas, dice la Biblia, airaos pero no pequéis, vas en el tráfico y se te sale uno de esos hermanos que son taxistas y te pasa y te echa el carro, o uno de esos hermanos de las camionetas, y tú en vez de salir puro demonio vas a decir, Señor, en el nombre de Jesús, me enojé, pero lo bendigo. ¿Por qué? Porque está en ti, guardaste ese mandamiento. Cuando pase una mujer, mira, preciosa, tú la vas a ver y así, Señor, reprendo al diablo. O sea, al diablo de mí, para no verla, Señor, en el nombre de Jesús. Y entonces, o actúas así porque sabes que el Señor dice que solo por desear una mujer ya cometiste pecado. Porque está dentro de ti. Cuando te inviten, mira, vamos a echarnos unos tragos, tú no. Porque los borrachos no heredarán el reino de los cielos. No, muchachos. El Señor dice que honra al Señor con mis palabras, que no me junte con los vulgares. Señor, yo me aparto de eso. ¿Por qué? Porque están dentro de ti, pero si tú no los guardas, no permaneces en Él. Y si no permaneces en Él, hay un distanciamiento. El Señor quiere que tengamos buenas obras. Ese es el fruto que el Padre está esperando que nosotros produzcamos en nosotros. Que ese aprendizaje, todo lo que hoy vienes a aprender, que tú lo pongas en práctica, que pongas en práctica lo que hizo Jesús. Y mira lo que dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Cuando tú permaneces en él, vas a empezar a hacer bienes. Pero si tú no guardas sus mandamientos, si tú no pones en práctica el aprendizaje, si tú vives en desobediencia, la consecuencia inmediata es de que pronto te vas a acomodar y te vas a estancar en una rutina religiosa, donde tu corazón va a estar alejado del Señor, va a estar distanciado de Él. Tu espíritu se va a secar y tu vida va a ser infructuosa. Dice la palabra del Señor, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecen en mí. Nunca vamos a poder dar frutos. ¿Cuál es el fruto que el Señor pretende que demos? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y crecimiento en el conocimiento de Dios. Ahora mira, pues, ¿qué es lo que Dios quiere? Sí, que vayas a Iglecasas, que vayas a HD, que vayas a MD, que vayas a todos los cursos que se te puedan ocurrir. Sí, porque eso te va a dar conocimiento de Dios, pero que ese conocimiento se ponga en práctica en buenas obras. Eso es lo que el Señor anhela. Todas las obras tienen que ser expuestas. Asimismo, ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus obras. De tal manera que todos, ¿qué? Puedan ver sus obras. ¿Pero qué obras? Obras de luz. No cuando estás pateando a tus hijos, no cuando estás arrancándote los pelos con tu esposa, no cuando estás viendo mujeres, no cuando estás en un restaurante echándote cervezas, no con el cigarro ahí escondidas, o cuando andas echándote el porro de mota. No, señores. Son obras de luz.
las obras del reino, para que todos puedan ver buenas obras, y entonces la gente va a honrar a Dios. Cuando vean buenas obras en ti, entonces la silla que está a la par tuya va a estar llena por una persona que comió de tu fruto. Cierra tus ojos y ponte de pie.